Muchas gracias, señor presidente. Querido Diario de los Debates, vengo a presentar las reservas que mi grupo parlamentario ha hecho a los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio y en un solo acto el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a fin de dejar por lo menos en tus páginas mi oposición y un testimonio de lo que estamos discutiendo o intentando discutir en torno a la llamada reforma financiera. Ya había yo señalado en mi primera intervención que estábamos ante una minuta sui generis, en donde por primera vez en la historia del Poder Legislativo, en una sola minuta y en un solo dictamen, discutíamos 13 iniciativas que reformaban 34 ordenamientos vigentes y se publicaba una nueva ley, la de agrupaciones financieras. Y en una minuta y un dictamen tan extenso, es evidente que pueden encontrarse avances importantes, pero también severos retrocesos o graves problemas en el diseño de esta ley. Y yo voy a referirme a dos perlas que contienen la minuta y este proyecto de dictamen en su conjunto. La primera de ellas, que es una muestra clara de cómo el capitalismo salvaje no tiene límites para criminalizar a los deudores y al mismo tiempo entregar todo el poder a las corporaciones financieras. Y la segunda reserva, que da cuenta de la profunda sinrazón, no solamente de la ilusión del debate político, sino de entender mínimamente asuntos del sentido común que deberían atenderse no solamente por decoro del Poder Legislativo y particularmente del Senado, sino por el mínimo decoro también en la relación entre los grupos parlamentarios y los senadores y senadoras que integramos esta Cámara. En el primer caso de criminalización de los deudores, destaca cómo en la iniciativa original del Ejecutivo Federal se introducían dos figuras sin lugar a dudas imbuidas por el enorme peso que la inseguridad, la delincuencia y el crimen que existe en nuestro país, pues alentó al Ejecutivo a establecer propuestas como el señalar el arraigo precautorio y el secuestro de bienes ante deudores diversos en conflictos entre particulares. La Cámara de Diputados entendió ese punto y modificó la nomenclatura de estas dos figuras. Y al arraigo precautorio lo definió como radicación de personas y al secuestro de bienes como retención de bienes. Pero el cambio de denominación no modificó el aspecto sustancial del agravio que implica a los derechos y garantías de los ciudadanos establecer normas que van a restringir sus garantías y sus libertades y que al mismo tiempo comprometen su patrimonio, el de sus negocios o el de las familias. A lo largo de la discusión me señalaron que la figura de arraigo precautorio estaba contemplada en el Código de Comercio desde el 7 de octubre de 1889, aunque señalaba yo que la figura del arraigo, hoy a rango constitucional, establece la posibilidad de la pérdida de libertad sin proceso judicial y sin orden de aprehensión. Y si bien me convencieron de que eran figuras distintas tratándose de asuntos más vinculados al derecho civil y al derecho mercantil, lo cierto es que no hay ninguna justificación que conculque las garantías que nuestra propia Constitución establece en su artículo 14, en donde señala que nadie podrá ser probado de la libertad
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y en su tercer párrafo establece: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Con esta reforma que establece la erradicación de personas y retención de bienes, se conculcan garantías fundamentales de nuestra Constitución, y hoy se pone al Poder Judicial en manos no solamente de los grandes consorcios financieros, sino de muchos bufetes de abogados, de coyotes, que hoy van a estar amenazando con violar las garantías de los ciudadanos con el amago de pago. Insisto, deber no es un delito. Ser deudor no convierte a nadie en delincuente, y tendría que haber procesos judiciales abiertos y sentencias emitidas en juicios civiles que ya se establecen en algunas figuras delictivas, como es el caso del fraude, o en asuntos de litigio entre civiles, como es el embargo, cuando no se cumplen con las garantías o hay un incumplimiento de contratos. Este solo punto a mí me ha llevado a votar en contra de toda la minuta y el proyecto del dictamen. Y la otra perla, la de la sinrazón, tiene que ver con un hecho básico y elemental. Se elimina, se deroga la fracción primera del artículo 12º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para eliminar el requisito de ser ciudadano mexicano para formar parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No me refiero al presidente de la comisión, que sí está establecido en la ley orgánica con precisión el requisito de nacionalidad mexicana, sino me refiero a que hoy, al momento de derogarse esta fracción, van a poder formar parte extranjeros de un órgano del Estado mexicano, como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se asume como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica, con facultades ejecutivas, y que tiene como papel principal supervisar y regular a las entidades que conforman el sistema financiero mexicano. Y en un sistema financiero prácticamente extranjerizado en el país, hoy se están cediendo facultades para incorporarse a órganos que dictan normas y lineamientos a extranjeros. Mencionaron los funcionarios de Hacienda que el objetivo fundamental era eliminar la traba para que ciudadanos naturalizados no pudieran formar parte del órgano. Esto en la idea de resolver algunos asuntos que corresponden a funcionarios que están en estos momentos en esas responsabilidades y que tienen doble nacionalidad o asumieron la nacionalidad mexicana tras haber nacido en otro país. Y siempre hemos dicho que estamos en contra de legislar a modo, en favor de particulares. Y por supuesto que el asunto de la nacionalidad es un asunto fundamental, porque las acciones de gobierno y de ejercicio de la función pública, tanto en el gobierno federal como sus organismos públicos descentralizados o desconcentrados, están reservados para los mexicanos. Me decían que también había un problema con la doble nacionalidad, que es un asunto que se superó hace mucho tiempo, en el momento en que la Constitución política de nuestro país se reconoció el derecho de los mexicanos a la doble nacionalidad. Y lo único que solicitamos
fue restablecer la fracción primera del artículo 12 de esta ley para poner la frase ser ciudadano mexicano, por nacimiento o naturalización. Por esta la sin razón, está la prisa que no se entiende el por qué, que ni siquiera una frase se puede modificar. Ya vimos cómo en otras leyes no aceptaron modificar ni una sola coma. Estamos en un fenómeno igual, donde estamos en una simulación de debate, donde hacemos uso de esta tribuna, donde no hay respuesta y donde se va sentando un precedente muy nocivo, más ante el escenario de debate profundo que tendremos en las próximas semanas. Por eso, querido Diario de los Debates, te pido incorpores en tus páginas mi posición personal. Muchas gracias.